La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y organizado por la Oficina de Prensa de nuestra Diócesis de San Cristóbal. Recordarles a todos que estamos a través de la página web www.diocesisdesancristóbal.online, también a través de www.diariocatólico.press, de ese radio que es esta radio de El Diario Católico. También agradecer la iniciativa de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por transmitir este curso de Historia de la Iglesia Antigua con horario de 10 de la mañana y en la segunda emisión 9 de la noche. Y también recordarle a todos ustedes nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, y el correo que gentilmente han preparado los muchachos del equipo de logística de la Oficina de Prensa, Historia de la Iglesia, curso1@gmail.com. Y estamos en esta 15ª lección, esta tercera semana que se está cerrando, y quiero agradecer a todas las personas que han continuado día tras día, a pesar de las dificultades un poco con la energía eléctrica o las dificultades de la señal de internet, han perseverado en este curso de Historia de la Iglesia. Pero también quiero animar a aquellas personas que me he encontrado por la calle o que nos hemos encontrado en alguna parroquia, que me han preguntado: padre, he perdido un poco el seguimiento del curso por distintos factores. Tranquilos. Toda esta información, como ustedes saben, se encuentra en las plataformas digitales, y allí ustedes pueden descargarlas, pueden también presentar los exámenes que se han venido colocando en la plataforma los días sábados, y toda esta información, además del material que se está utilizando, los muchachos lo estarán colocando para que ustedes tengan acceso fácilmente a través de internet. No vamos a excluir a nadie, al contrario, queremos que mucho más se sumen y que todas las personas que están realizando con mucha seriedad, y lo comentaba esto con el equipo de logística de la Oficina de Prensa, estamos muy contentos porque se ve y se nota la seriedad con que los participantes al curso están siguiendo estas lecciones del curso de Historia de la Iglesia. Muchas gracias de verdad, porque es bastante satisfactorio sentir ese feedback por parte de aquellas personas que han atendido a esta bonita iniciativa de Monseñor Mario Moronta. Muy bien, y quiero aprovechar esta primera sección de la lección número 15 para dar respuesta a algunos correos que hemos descargado y que nos han llegado de parte de ustedes, y responder así algunas preguntas. No podemos responder en este momento dar respuesta a todas las preguntas que se han venido, que hemos venido acumulando en el correo electrónico, pero sí iremos progresivamente tratando de dar alguna iluminación a estas inquietudes que nos llegan a través de nuestro email. Y nos dice Armando Soto Guiliel, pregunta lo siguiente: me surge una duda. ¿Qué nivel de importancia tenía Israel en esa época para haber sido conquistada por 5 imperios? Bien, Armando, una de las cosas que tenemos que pensar es la estrategia o el puesto estratégico que ocupa Palestina. Recordemos que el pueblo de Israel tiene una ubicación bastante importante respecto a la cuenca del mar Mediterráneo. Se encuentra prácticamente es lo que es la faja de Gaza, ¿no? Toda esa zona, toda la costa este o la parte sur de la costa este de lo que es el mar Mediterráneo. Por esa zona se entra también en contacto con todo lo que es la península árabe. Además, por ahí también se pasa o tiene un punto importante de conexión todo el norte de África, y especialmente toda la zona de Egipto, toda la zona que venía, o que viene, mejor dicho, bañada por las aguas del río Nilo,
que si bien desembocan en la cuenca del Mediterráneo, si se quiere pasar por tierra es necesario atravesar esa zona de lo que fue también el Mar Rojo, que lo atravesó el pueblo de Israel, y luego poder subir hacia el norte, entrar en Tierra Santa y de ahí luego a todo lo que va a ser la zona de Siria y luego un poco más arriba la zona de Capadocia y luego se abre hacia la zona de Macedonia y luego ya se conecta con todo lo que es lo que hoy es el continente europeo, de tal manera que la posición geográfica del territorio de Israel juega un papel muy importante dentro de las expectativas de aquellos imperios que fueron conquistando distintos territorios. Además, si bien es muy diversificado el tipo de clima, el tipo de terreno, el tipo de producción que se produce, perdón, que tiene toda esta zona de lo que sería Palestina, podemos encontrar unas zonas muy áridas, como la zona del Mar Muerto, pero luego ya un poco más hacia el norte, la zona de en torno al Jordán, luego hacia Galilea, encontramos nosotros zonas, campos muy fértiles, producción agrícola, producción pecuaria, es decir, por algo se habla de la tierra que emana leche y miel. Además, no solamente tiene esta producción, sino todo el lago de Tiberíades y luego el río Jordán que baña por todo el centro la tierra de Palestina. Entonces, son cuencas hidrográficas importantes. Esto viene a ser también otro elemento que constituye una llamada de atención para aquellos imperios que lo conquistan. Y otro, pues son también razones más prácticas, ¿no? Los territorios, los imperios se iban extendiendo y ellos iban acumulando poblaciones que se iban sumando, territorios que se iban conquistando y mucho más, como ya lo hice notar, el territorio de Palestina, porque desde esa parte se conectaban hacia el sur con lo que es el norte de África y también es evidente que se pueden conectar a través también del mar Mediterráneo, pero a nivel terrestre era pasando necesariamente por allí, sin alejarse mucho inclusive del puerto, de la zona portuaria, ¿no? Pensando a que los mismos barcos no era que atravesaban directamente de un lado al otro el mar Mediterráneo, sino que iban costeando las orillas del mar Mediterráneo, precisamente por seguridad, para el mejor uso de los vientos alisios que favorecieran el empuje de las velas de las barcas, también para no alejarse mucho de tierra y poder así en ciertos momentos retomar en los puertos lo que tendría que ver con la alimentación, la entrega de mercancía. Entonces, todo esto se encuentra. Además, otra cosa que nosotros tenemos que decir que llamaba la atención a estos 5 imperios y llaman la atención es el hecho de poder conquistar pueblos con tal de ganar mano de obra esclava gratuita, que fue un poco lo que pasó cuando se los llevaron a Egipto, cuando se fueron a Babilonia, en los cuales terminaron los israelitas como mano de obra gratuita, es decir, esclavos que trabajaban para los señores del imperio. Y por supuesto también tenemos que nosotros pensar a esa constante dinámica política que va rigiendo la historia de los pueblos, en las que se unen tendencias amigas contra tendencias enemigas y van dividiéndose sectores, van otorgándose tierras, van reclamándose derechos y todo esto, pues evidentemente se encontraba ya en la mente de los egipcios, aunque los egipcios no conquistaron directamente esta tierra, ¿sí? Tenemos que recordar que según el libro del Éxodo, según el libro del Génesis, José, hijo de Jacob, va hasta, lo venden, ¿no? Lo venden como esclavo y va a terminar en la tierra de Egipto. Luego se viene toda esta gente y termina como esclavos, los hebreos terminan como esclavos en Egipto, ¿no? Entonces hay que tener también precisión sobre
también cuando hablamos de Israel, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al territorio de Palestina, al pueblo de Israel como personas? Porque evidentemente fueron esclavos en Egipto, pero no fue que fueron hasta tierra, no fue que fueron hasta este, la tierra prometida, Canaán, y luego allí se trajeron a estas personas exiliadas como esclavos, cosa muy distinta a lo que pasó en la época de Nabucodonosor, o cosa muy distinta al dominio, a la época del dominio del emperador Ciro, o muy inclusive el emperador persa Ciro, en torno al año, vamos a ver, 532 antes de Cristo, vence al imperio babilónico y da libertad nuevamente a los hebreos, judíos, para que regresen a su tierra, saliendo de la zona de Babilonia, allí en torno al río Éufrates. Roma sí conquistó este territorio. Entonces, digamos, el dominio de los israelitas ha tenido diferentes formas, diferentes manifestaciones. Algunos han sido invasiones al territorio, otros ha sido venir y capturar a los miembros del pueblo, llevarlos como exiliados para que sean esclavos. Otros, como en el caso de Egipto, pues naturalmente el proceso del desarrollo de los acontecimientos hizo que fueran a terminar allá en Tierra Santa, en Egipto, y a un cierto punto los hicieran esclavos. Muy bien, espero que alguna luz se haya dado sobre esta pregunta que nos hizo llegar Armando Soto, que le agradecemos. Edgar Rivera pregunta: ¿no es correcto utilizar el año cero como punto de partida de la vida de Jesús? Vamos a ver. Tenemos que utilizar el año cero como el punto de referencia que estableció Dionisio el Exiguo. Pero luego, lo que sí nosotros tenemos que tener como punto de rigor histórico es que cuando se revisaron los cálculos de este importante registrador de los registrador de los acontecimientos históricos, se dieron cuenta de que había un problema de cálculo. Se había equivocado por 4 o 5 años. Entonces, no van a mover el año cero, porque ya era una medida de cálculo, un punto de referencia establecido. Entonces, lo que nosotros decimos es que Jesús nació 5 o 6 años antes de aquel punto que se estableció como el año cero. Entonces, no se mueve el punto de referencia de año cero, sino que se hace la precisión de que fue un poco antes del nacimiento de Jesús respecto a aquello que se había calculado, pero no porque quisieron engañar, no porque quisieron crearse una historia falsa en torno a Jesús y de ahí ya la iglesia todo cae. No, tenemos que tener calma, sino es comprensible en la época en que se hicieron estos cálculos que este error de 3, 4, 5, 6 años es fácil. De hecho, ya en otros momentos he hecho referencia a esto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de historia, hay cosas que sí podemos decir bien precisas, como por ejemplo lo del el año en el cual sucedió el incendio de Roma por parte de Nerón, porque hay datos suficientes, fuentes escritas, documentales suficientes para afirmarlo, inclusive hasta el día, el mes, en torno al mes de julio. Pero hay muchas cosas de historia, no solamente de historia de la iglesia, sino de la historia en general, en la que no es posible precisar un día exacto, casi que la hora, el minuto, el segundo. Entonces se habla en torno a la primera mitad del siglo, a la segunda mitad, un poco para ubicarla. Pero no está bien que nosotros pasemos de más de probabilidad entre 50 años. Sí tenemos que tratar de apuntar mucho más a la precisión. Pero cuando no se sabe, no es posible decir, no fue el 27 de julio a las 8 de la noche del año 3000 antes de Cristo. Eso es muy difícil o casi imposible saberlo si no existe un registro preciso. José Vicente Zapata nos pregunta por el material y la dispensa. Sí, ya nuestro equipo está también procurando subir este material, y también la doctora Rita Zambrano nos daba el consejo que subir Padre Carlos y Padre Giancarlos Yepes, subir el material correspondiente a las lecciones un poco de forma más inmediata para tratar de con este material poder
reforzar la explicación o la lección que se dio ese día determinado. Muy bien, gracias José Vicente Zapata y a la doctora Rita Zambrano también. Vamos a ver, Andrés Eloy nos pregunta lo siguiente: el porcentaje mínimo de aprobación de las pruebas, de los exámenes que se están teniendo y que hemos tenido algunas dificultades. Con respecto a los exámenes vamos a decir lo siguiente: hemos tenido dificultades con las preguntas de completación, porque este sistema informático pues es muy preciso, y ya el hecho de que usted coloque una sola letra en mayúscula o en minúscula, como la computadora no piensa, sino que responde a ciertas programaciones, pues lo toma como falso, o como errado, como equivocado. Tranquilos que nosotros somos conscientes de estas dificultades que son de carácter técnico. Y evidentemente hemos recibido muchísimos correos y muchísimos mensajes WhatsApp con los capturas. Aquí está, padre. Tranquilos, tranquilos que nosotros somos conscientes de esto y seguramente terminaremos de hacer lo que tenemos que hacer para solucionar esta dificultad. Lo que sí vamos a hacer es que ya a partir de la prueba del día de mañana solo vamos a tener preguntas de selección simple y también preguntas de verdadero y falso, un poco para no seguir comprometiendo la justicia y la seriedad de las pruebas que se han venido colocando las semanas anteriores. Marisol nos pregunta, ¿qué significa plenitud de los tiempos? Muy bien, el término plenitud de los tiempos lo tomamos sobre todo de la teología paulina. Seguramente Monseñor Mario Moronta, cuando les dio el curso, o transmitió el curso sobre San Pablo, habló un poquito sobre esto. Un poco una idea que se tiene en ámbito helenístico sobre el transcurrir de los acontecimientos. Se habla del cronos y del kairos. El cronos es el tiempo que se va midiendo y que va transcurriendo uno detrás de otro. De allí viene la palabra cronómetro. Es decir, el tiempo, cómo va transcurriendo los acontecimientos sin ninguna, digamos, estructura que busque un fin, sino que el tiempo va pasando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que el tiempo es la duración del movimiento. Hasta esto es importante en estos cursos de historia de la iglesia o de historia, lo que sea, tener hasta importante un concepto claro del tiempo, ¿no? El tiempo cronos es el devenir de los acontecimientos, es decir, el pasar del movimiento, lo que dura el movimiento, de manera cronológica, el cronómetro. Además, existe el otro término, kairos, que es el tiempo, digamos, organizado que va sucediendo para que se llegue a un fin. Pudiéramos decir que si yo tengo un proyecto, yo comienzo a desarrollar ese proyecto y buscar las cosas necesarias para que ese proyecto se concretice. Y el día que yo concretizo el proyecto y lo veo manifestado en la realidad, es la plenitud de todo ese tiempo que fue organizado, que puede durar tanto tiempo de cronos. Kairos, en este sentido, es el plan de Dios, el plan de salvación, el plan de redención, el plan de manifestación de su amor a la humanidad, que tiene toda una pedagogía y que tiene toda una economía del tiempo de la salvación. Dios que va preparando al hombre, Dios que va preparando a la humanidad, que va preparando un pueblo con patriarcas, luego con un legislador, luego con jueces, luego con monarcas, luego con profetas, para que cuando ya se encontraba todo ajustado, para que así se diera según la disposición divina, se encarnara la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo. Por eso ya nosotros decíamos en las lecciones de esta semana que está culminando, decíamos que muchos padres de la Iglesia entendían que es providencial que el Imperio Romano estuviera gobernando todo el territorio en torno a la cuenca del mar Mediterráneo, porque esto facilitó una unidad lingüística, una cierta unidad cultural, un cierto desarrollo inclusive hasta de carreteras de comunicación, para que la iglesia pudiera expandir más fácilmente el mensaje que el Señor nos había dejado. Entonces, es decir, la creación tiene como meta, como fin, que se dé la encarnación en las circunstancias del pecado. Esto es lo que nos enseña también la recapitulación
de San Pablo, de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. El Verbo se encarna y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En el Antiguo Testamento, el Génesis nos narra que todo, y Dios dijo, por medio de la palabra se crearon todas las cosas, pero también todo se creó para Cristo, para que la naturaleza, para que el mundo sirviera y funcionara y en un cierto punto pudiera encarnarse el Verbo. Y la circunstancia de esa encarnación, por supuesto, va a ser las circunstancias de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubiesen cometido el pecado original. Esto es muy interesante, Santo Tomás de Aquino, y esto ya será, ojalá Dios Monseñor tenga a bien también iniciar un curso sobre Santo Tomás de Aquino y se pueda reflexionar sobre la escolástica y todas las preguntas interesantísimas en torno a la cristología, en torno a la soteriología, a la salvación, por qué Dios se encarnó, qué pasa si el hombre no hubiese pecado, si hubiese encarnado o no se hubiese encarnado el Verbo, en fin, preguntas interesantísimas que ya grandes teólogos y grandes padres de la Iglesia han dado respuesta y que no me detengo acá, las tiro un poco así para crear esa inquietud en los que están siguiendo el curso y que por supuesto se animen y vean que la historia de la vida de la Iglesia es muchísimo más amplia y hay muchísimo material y muchas cosas interesantes que buscar, que responder y que asumir también para nuestra formación y para vivir más plenamente nuestra vida cristiana siendo Iglesia católica. Nos detenemos brevemente y tras unos segundos retomamos la segunda sección de esta lección número 15 del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Muchas gracias a todos. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Continuamos con esta segunda sección del curso de Historia de la Iglesia, en esta lección 15ª, y después de haber dado respuesta a algunos de los correos y agradecido con las personas que gentilmente han tenido tiempo para escribirnos, para felicitar también al equipo de prensa de la diócesis y para hacer llegar sus inquietudes, no solamente en torno a las pruebas, sino también las distintas preguntas, continuamos con la temática que el día de ayer nosotros expusimos en la lección número 14 y veníamos nosotros hablando acerca de las persecuciones de manera más particular y comenzamos nosotros dando y haciendo referencia a el emperador Nerón y quisiera, después de que tocamos algunos testimonios que dieron algunos antiguos historiadores, entre algunos de ellos Tácito y Suetonio, quisiera también tomar un testimonio que nos dará un importante padre de la Iglesia de la época antigua que se llama el Papa Clemente I, que murió en torno al año martirizado, en el año 97, en torno al año 97 después de Cristo. Y este testimonio lo recogemos de una carta que él dirige a la comunidad de los Corintios. En este testimonio se narra el acontecimiento que se produjo en Roma en torno al año 64. Y entonces decimos lo siguiente. Otro testimonio de las persecuciones neronianas del año 64 se encuentra contenida en la célebre carta a los Corintios del Papa San Clemente I. Este Papa lo encontramos inclusive dentro del canon romano.
Para los que no saben qué es el canon romano, el misal con el que el sacerdote celebra la Eucaristía tiene plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística número 1, sobre todo también para quienes trabajan en parroquias, en algún momento los invito a que agarren el misal, abran el misal. La plegaria eucarística 1 es el llamado canon romano, y allá aparece el nombre de este papa en el elenco de los santos romanos. Dice la plegaria: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. En esa parte del canon bíblico se hace referencia a este papa que hoy estamos citando, y ver qué hermoso inclusive como este antiguo canon romano, que era propio del rito romano en la diócesis de Roma, nos trae ya esta lista, y en medio de esa lista de los santos mártires de la Iglesia romana aparece el Papa Clemente Romano, quien dirigió esta carta y dará un importante testimonio sobre el martirio de Pedro y de Pablo en Roma. También este Papa se sabe por parte del testimonio de San Irineo, de joven, fue testigo de lo que escuchó de la boca de Pedro, de la boca de Pablo cuando se encontraban en Roma, y además de esto tuvo delante de él la tradición que los santos apóstoles Pedro y Pablo le dieron. Este papa escribía hacia el año 95 la carta a los Corintios, y en ella el Papa Clemente Romano hace memoria de las columnas más grandes y más justas, sin duda alguna haciendo referencia y alusión a los apóstoles Pedro y Pablo, como aquellos que lucharon hasta el fin, hasta la muerte, y lograron conseguir el triunfo. Las partes de esta carta donde hace referencia dice lo siguiente: tengamos delante de nuestros ojos a los buenos apóstoles. Pedro, que por una injusta situación de celos soportó no una o dos, sino muchos sufrimientos. A causa de celos y discordias, Pablo mostró cómo se consigue el premio del sufrimiento. 7 veces llevado en cadenas, exiliado, apedreado, hecho heraldo en Oriente, y en Occidente obtiene una excelente fama de su fe. Llegó hasta los confines del Occidente, y aquí se hace una alusión al viaje y a la presencia del apóstol en España, como él lo había proyectado, y por eso cuando estudiábamos a San Pablo decíamos que se encuentran testimonios extrabíblicos sobre la presencia del apóstol más allá de la península itálica, inclusive hasta la península hispánica, hasta lo que era el confín del mundo conocido en ese momento. Y dando su testimonio delante a los gobernadores, dejó este mundo y alcanzó el lugar santo, llegando a ser un grandísimo modelo de paciencia en medio del sufrimiento. Continúa el Papa Clemente cuando le escribe a los Corintios: a estos hombres que vivieron santamente se agrega una gran multitud de elegidos, los cuales, sufriendo por los celos muchos ultrajes y tormentos, fueron entre nosotros un ejemplo verdaderamente espléndido. No solamente toca aquí a las 2 columnas, sino que dice y hace alusión a una gran multitud. Y bien vale la pena entonces inclusive fijarnos en la importancia litúrgica para aprender de la vida de la iglesia. Nosotros celebramos el 29 de junio a las 2 grandes columnas de la fe y se celebran juntos. Ya sabemos por el curso y por los datos que tenemos que no murieron en el mismo año y que no murieron en las mismas circunstancias ni en el mismo lugar. Pedro murió martirizado en el estadio de Nerón. Pablo decapitado en una zona que se llama Le Tre Fontane. Pero ambos son las columnas de la iglesia romana porque dieron su vida por Cristo como testimonio del Evangelio en la capital del imperio. Y aunque murieron en momentos distintos, la iglesia de Roma y la iglesia universal, ya como lo testimonia la carta a los Corintios, no de Pablo, sino del Papa Clemente Romano, constituyen una única fiesta litúrgica, no se separan. Pedro, el predicador,
Pablo, el apóstol de los gentiles. Pedro, con las llaves del cielo que puede atar y desatar, la roca sobre la que Cristo construye su iglesia. Pablo, representado con el pergamino y con la espada. No porque la espada él la utilizara para matar, sino también como referencia a al poder de su anuncio en medio de todas las culturas y de todas las comunidades que visitó. Inmediatamente, el 30 de junio, el día siguiente, después de haber celebrado las 2 columnas, celebramos a los protomártires de la iglesia romana. Y los celebramos precisamente porque son estos a los que la carta del Papa romano Clemente hace referencia, a esa gran multitud de fieles que se transformaron en un impresionante ejemplo de virtud y de fe. Pedro no murió solo, sino que murió junto a muchos otros hermanos en la fe, pero se celebran inmediatamente al día siguiente para distinguir el testimonio que dan todos los fieles con el martirio del especial testimonio de la muerte de los 2 grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Más adelante, en torno al siglo II, padre de la iglesia, San Irineo, obispo de León, hace referencia a que Clemente Romano, obispo de Roma, el tercer sucesor después de los apóstoles, Lino, Cleto, Clemente, el tercero después de los apóstoles, que el primero sería Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Él había visto a los apóstoles mismos y se había encontrado con ellos y tenía todavía en sus orejas, en sus oídos su predicación, la predicación de Pedro y de Pablo, y delante a sus ojos tenía la tradición que les transmitía. Por eso la importancia de estos padres apostólicos, porque conocieron no solamente por un testimonio que les llegó, sino por contacto, por estar con ellos, los que fueron testimonios del evento cristiano, los apóstoles Pedro y Pablo. Muy bien, nos detenemos brevemente y en algún momento, en algunos minutos, retomamos esta visión que estamos haciendo de las persecuciones y nos adentraremos ya en el siguiente emperador que propiciará grandes persecuciones, dejando un poco de lado ya la época neroniana, el emperador Tito Flavio Domiciano, entre el año 81 y 96 de nuestra era cristiana. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Regresamos nuevamente con esta tercera sección de este curso de Historia de la Iglesia, en esta lección número 15. Y nos introducimos ahora en la época de las persecuciones con otro emperador distinto a Nerón. Su nombre es Tito Flavio Domiciano y son ya descendientes de la dinastía Flavia. Tito Flavio Domiciano gobernó el Imperio Romano entre el 81 y el 96 de nuestra era. La segunda persecución a los cristianos fue aquella de Domiciano. Por cerca de 30 años, bajo los emperadores Vespasiano y Tito, los cristianos pudieron vivir ciertos tiempos de paz y de tranquilidad, porque la atención de las autoridades romanas se encontraba dirigida hacia los problemas que se producían en la tierra judía en Palestina. Recordemos que va a ser durante el emperador Tito que en el año 70 él
templo de Jerusalén será destruido y la ciudad será también saqueada. Entonces, fácilmente comprensible que después de Nerón vienen estos dos emperadores que son Vespasiano y Tito, y además pues dejan un poco tranquilos a los cristianos porque tienen su atención en resolver la problemática de revueltas que se estaba suscitando en la zona de Palestina, ¿no? Y se van a encargar de enviar allí muchas fuerzas militares, estrategias, luchas, muerte, y esto va a hacer que los cristianos tengan unos 30 años de una relativa paz, de una relativa tranquilidad. En los últimos años de su reino, Domiciano acentuó el absolutismo y el culto divino a la persona del emperador. Él mismo se hizo llamar así Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios, y quiso abatir cada resistencia entre la aristocracia y las élites inteligentes, los cuales estaban buscando una religión cada vez más pura en relación a las elecciones arbitrarias por parte del soberano. Ya dijimos nosotros en las lecciones pasadas que el Senado romano y las clases intelectuales y aristocráticas se mostraron siempre resistentes y duras ante las decisiones dictatoriales de los emperadores. No tenemos que entender dictatorial en el sentido moderno de la palabra, sino es que precisamente el emperador era el dictator, aquel que decía, aquel que indicaba, aquel que imperaba. Y por supuesto esto tenía fuerza de ley. Claro, Domiciano, para reforzar su autoridad política y su poder, comienza a darle características divinas a todo lo que él dice, a lo que él hace, y por eso va divinizando la persona del emperador, para que no sea solamente una manifestación de un gesto humano, sino la manifestación del gesto de un Dios. Y de frente a esto, pues los intelectuales van a buscar siempre una religión más pura, una religión más concorde a la realidad y a la recta razón. Tenemos que decir los que han podido visitar la ciudad de Roma, y quienes no, pues ojalá Dios algún día puedan hacerlo, porque es una hermosa experiencia. Pero si no, también a través de distintos libros, a través del internet, es posible entrar. ¿Qué podemos recordar o tener como punto de referencia de Domiciano, ¿no? Para que no sea un personaje así como que queda en el aire? Quienes han asistido a Plaza Navona, esa plaza que queda allí en el centro de Roma, con la fuente de Bernini, de los Cuatro Ríos, y al frente de ella la iglesia de Santa Inés en Agón, con la hermosa cúpula y el frontis de Carlos Borromini. Se han dado cuenta que esa plaza tiene forma como de estadio, es muy larga, y tiene las partes extremas de la plaza son curvas, porque precisamente era el lugar donde se encontraba el estadio de Domiciano, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de que tenemos elementos arqueológicos que vienen a confirmar a todos estos personajes, y es lo que es tan interesante, poder unir todos estos elementos y ver cómo de frente a nosotros están restos de una cosa que construyó un emperador, que dentro de la vida de la iglesia y la persecución cristiana tiene algunos episodios relacionados, ¿no? Y Plaza Navona porque era tan impresionante este circo de Domiciano, este estadio de Domiciano, que podía inundarse toda la arena de agua, una cierta cantidad, unos tantos metros, inclusive hacer representaciones de batallas navales. Y allí iban los romanos a disfrutar de lo que se llama tradicionalmente el pan y el circo. También quienes conocen el Coliseo, se llama el Coliseo, es un nombre que recibe por una imponente estatua, un coloso que estaba allí en la entrada de esta estructura, de este circo, de este lugar de espectáculos públicos. Pero realmente el nombre propio es Anfiteatro Flavio, y fue construido también en época de Domiciano. Por eso Flavio viene de la dinastía Flavia, y es testimonio de esta época, ¿no? Sí tenemos que decir que
una cosa que no es cierta, ¿no? Y eso nos insistía muchísimo cuando estudiábamos arqueología cristiana. El el circo máximo no, el Coliseo no fue un lugar en los que se mataban a los cristianos. Este sitio sí no se utilizó para eso. Otros circos y otros estadios sí, pero la imagen que nos ha llegado a través de quizás muchas películas, historias, es que allí se martirizaban los cristianos y no. En el Coliseo no fue un lugar donde se hicieron martirios de cristianos. Bien, ¿qué más podemos decir de Nerón? Además de que, ¿qué más podemos decir nosotros de Domiciano? Además de ubicarlo temporalmente, hacer referencia a algunas obras que todavía existen y que muestran su existencia aquí en la tierra y su paso por la tierra, y luego poder relacionar todo esto con la vida de la iglesia y los primeros mártires. Pues tenemos que decir lo siguiente. En el año 95 fue ajusticiado Flavio Clemente, un primo de Tito y del mismo Domiciano. ¿Por qué ajusticiaron o martirizaron a este Flavio Clemente? Flavio nos recuerda a la dinastía. Era un primo del mismo emperador. Porque había sido acusado de ateísmo, ya que había asumido las costumbres de los cristianos. Es decir, ateo respecto a las creencias de las divinidades paganas, y mucho menos a creer que Domiciano, el emperador, era un dios. Entonces, en ese punto de vista, va a ser acusado de ateísmo. Pero él era un cristiano, un creyente, y el mismo Domiciano no le tiembla el pulso para mandarlo a martirizar, para mandarlo a justiciar. Y vemos ya como en el año 95 un primo, esto es impresionante como el cristianismo escaló todos los lugares del imperio. Un primo del mismo emperador, uno que vivía en el palacio, en la casa del emperador, en el Monte Palatino de Roma, había abrazado ya la religión cristiana. Y no solamente él, sino también su mujer, la mujer de Flavio Clemente, que se llamaba Flavia Domitila, fue exiliada en la isla de Ponza en el año siguiente. Otra referencia que bien vale la pena hacer. Existe hoy en Roma y todavía es posible visitarlas, muy hermosa, una catacumba con frescos impresionantes que dan manifestación de la fe de los primeros cristianos en Roma, y son las catacumbas de Domitila. Habíamos dicho nosotros en las lecciones anteriores que la iglesia no tenía personalidad jurídica y por lo tanto no podía tener propiedades. Los primeros cementerios van a ser terrenos, ¿sí?, en los cuales se van a excavar hipogeos, bajo, geo, tierra, estos hipogeos, estas catacumbas subterráneas que son estos terrenos pertenecientes a personas importantes y que colocaban sus cosas a disposición de la comunidad de los fieles. Y entonces la que representaba el patronato de esa tierra era Domitila, pero se usaba lo que allí se había construido, en este caso el hipogeo, en el territorio de Domitila, se usaba para la sepultura de los cristianos, no solamente de los mártires, sino de los cristianos que iban muriendo y que se enterraban allí en esos espacios particulares, lóculos, arcosolios y demás. No es el momento de la explicación de las catacumbas, ya tendremos lugar para hacer una explicación un poco más precisa de estos lugares de sepultura de los primeros cristianos. Pero el hecho es que la misma Flavia Domitila, mujer de Flavio Clemente, primo del Domiciano y del emperador Tito, va a ser exiliada en la isla de Ponza un año después, es decir, en el 96. Otro personaje de relieve fue el cónsul Acilio Glabrione. También él fue asesinado porque recibió la acusa de ateísmo y de innovación de creencias prohibidas. En la carta a los Corintios de Clemente, obispo de Roma, y Liberto de Flavio Clemente, se hace referencia a las desgracias y a las tribulaciones que inoportunamente se habían dado a la iglesia de Roma. Según otro testimonio, Domiciano habría convocado en Roma a los parientes del Señor, los apóstoles Simón y Judas, primos de Jesús, denunciados como descendientes de David
después de que los interrogó y los tuvo a estos dos apóstoles, Simón y Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo, los mandó nuevamente en su patria, no encontrando los culpables. Por eso vamos a encontrar nosotros en Roma, muy cerca allí, a Fontana de Trevi, en la zona de la Universidad Gregoriana, la imponente iglesia que tiene el título de los 12 apóstoles, donde hay una dedicación especial a estos dos apóstoles, así como la carta, así como se nos da testimonio que estos dos estuvieron en Roma convocados, se construyó una basílica para conmemorar la presencia de estos dos, Simón y Judas, apóstoles parientes del Señor. Lactancio respecto a esto dice, Lactancio será un escritor de los primeros siglos. Domiciano dio prueba de una encarnizada crueldad. En Roma hizo asesinar sin juicio a una multitud, nada pequeña, de nobles y de personajes importantes. Además, condenó injustamente un gran número de hombres ilustres y le confiscó sus bienes y los envió al exilio. Según algunos autores modernos, no existió una verdadera persecución como sí sucederá más tarde, sino que solamente fueron algunas intervenciones por parte de la policía del imperio, sobre todo con la finalidad de aumentar los ingresos al fisco y también imponerle nuevos impuestos a los hebreos. Recordemos que al confiscar bienes, esos bienes pasaban al Estado, al generar una cierta persecución, imponen dan nuevos impuestos, nuevos dineros que pagar, es decir, para que se vayan llenando las arcas, que siempre son importantes que, sobre todo en un imperio como el romano, estén bien dispuestas para los gastos que surgen. Tenemos que decir también que comenzaron a florecer durante esta época distintas denuncias anónimas que a un cierto punto fue necesario intervenir, porque se creó un desorden dentro de ese espíritu de la justicia romana. Con mayor certeza histórica se encuentra documentada la persecución de la iglesia en la zona de Asia Menor. Y nos movemos entonces acá, desde la península itálica hasta la zona de Asia Menor, un poco allí donde se encuentra el Ponto, donde se encuentra lo que se llama la Capadocia, ¿sí? Esa zona. Testimonio de esto es el Apocalipsis y el testimonio importante que nos da a través de su género literario. Aparece entonces un mensaje de esperanza a los que permanecen fieles en medio de las pruebas, es decir, a los que son sujetos de la persecución. Juan el apóstol, se encuentra exiliado en Éfeso y también, sobre todo en la ciudad de Patmos. La iglesia de Éfeso ha sufrido por el nombre de Cristo. Se nos dice en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. En Pérgamo fue asesinado Antipa a causa del trono de Satanás, quizás el templo de Roma, es decir, el culto del emperador. Eso lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y muchos miembros de la iglesia en Esmirna serán encarcelados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Bien, con esto cerramos las persecuciones de la iglesia en el primer siglo, sobre todo con estas dos grandes características, en época de Nerón y en época del emperador Domiciano, con los ejemplos que pudimos citar, como el de Flavio Clemente, y también pudimos observar cómo, si bien no hubo por parte de los históricos, no hubo una persecución en sentido explícito del término en lo que fue la zona de Roma, sí en la zona oriental, es decir, en esa zona de el Asia Menor, la iglesia sí se estaba sufriendo una persecución mucho más cruel y mucho más extendida, y el testimonio lo recogemos precisamente del libro del Apocalipsis, que viene a reforzar las esperanzas y la perseverancia de los que lavan
sus vestidos en la sangre del Cordero. Todo este lenguaje tan importante que es digno de comprender, de estudiar, de conocer y de analizar. Agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta lección número 15 a través de www.diocesisdesancristóbal.online, a través de diariocatólico.press y DC Radio, la radio del Diario Católico. Agradecer también la iniciativa de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, de transmitir este curso de Historia de la Iglesia Antigua con horario de 10 de la mañana y segunda edición 9 de la noche. Y recordarles a todos, sus inquietudes nos las pueden hacer llegar, sus preguntas, a través del correo historia de la iglesia curso1@gmail.com. Mañana sábado, ya nos hemos adentrado en este tiempo importante de la Cuaresma. Mañana montaremos, los muchachos estarán subiendo a las redes la evaluación, que será un poco más simplificada para evitar los problemas que han surgido. Y nos escuchamos nuevamente el día lunes con la edición número 16 de estas lecciones de Historia de la Iglesia Antigua. A todos Dios les pague, Dios les bendiga y un feliz y santo domingo para todos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesidesancristobal.online para acceder a todos los recursos.